estos niveles de liderazgo. Rápidamente, como para tener un recuento chévere y tú refresques la información. Bueno, yo aquí tengo escrito los 5 niveles de liderazgo. Primero, la posición, que es cuando uno lo colocan en una posición de liderazgo, pero eso es el comienzo. Es el comienzo. Luego, la relación que uno tiene con las personas, ya que las personas lo siguen, le dan el permiso a uno para uno poder liderar a esas personas. La tercera es la producción de resultados. Después de que uno ha establecido una relación con las personas, uno puede establecer esos resultados. La cuarta, el desarrollo de personas, que es igual que la lealtad. Y quinto, la personalidad y el respeto. Que sería el pináculo. Exactamente. Ajá. Entonces, mira, esta información, por lo menos para mí, yo creo que ha sido la más valiosa que yo he recibido y me ha abierto mucho mi conciencia a cómo trabajar mi liderazgo, ¿sí? Cómo hacer que mi liderazgo sea efectivo. Y esto aplica en proyectos, en empresas, en un emprendimiento. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba iniciando en este proceso, yo tuve como más o menos unos 3 meses que no tenía nada de resultados y empecé a leer la información de los niveles de liderazgo y me di cuenta que primero tenía que tener una posición. Entonces, mi posición pues era de maestro, de coach, ¿sí? Pero necesitaba tener el permiso de las personas para que me quisieran seguir. Entonces me di cuenta que era muy importante crear influencia primero en esas personas para que me dieran ese permiso y empezar a tener resultados y ya después empezara la producción, ¿no? Empezar a cobrar por mis servicios, que la gente sintiera que era bueno, ¿no? Entonces, eso es muy importante y a mí esa herramienta me parece supremamente valiosa, pero cuando tú estás iniciando el camino del liderazgo, por lo menos para mí fue fundamental empezar a establecer prioridades y es un tema que a mí me encanta y yo creo que es un tema que sirve a todas las personas, así en este momento estén arrancando su proceso de liderazgo o ya tengan un proceso de liderazgo avanzado, es muy importante empezar a establecer prioridades, ¿sí? Porque, y mira, a mí me gusta arrancar ese tema preguntándoles, ¿tienen tiempo para todo? ¿Tú qué piensas, David? O Lilian, si me quieres contestar por el chat. Mira, yo creo que uno no tiene tiempo, en realidad uno no tiene tiempo para todo, pero sí para lo que uno puede enfocarse en lo que verdaderamente importa, que en ese caso son las prioridades, lo que estás hablando. Yo personalmente, yo organizo mi semana. Yo ya sé qué es lo que voy a hacer durante toda la semana y cada día yo coloco las 3 cosas más importantes que tengo que organizar ese día. Y en esas me enfoco. El resto lo trato de delegar. Entonces es una manera como yo puedo alcanzar a lograr lo que todo está en mi lista. Si hago una lista, un to-do list, como le decimos, nunca se termina. Siempre estás tratando de completarla. Es como una carrera. Pero cuando tú minimizas en prioridades, te enfocas en lo que verdaderamente importa, entonces es más probable que tú lo logres. Claro, perfecto. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Les voy a contestar esta pregunta con una historia. Alguna vez, en algún momento, había un leñador y el leñador tenía un hijo. El hijo cumplía 15 años. Entonces el leñador pues, le regaló pues, un hacha al hijo de cumpleaños. Entonces el niño emocionado con su hacha y dijo, no, yo ya puedo ponerme a trabajar y empezar a aportarle a mi hogar. Y se propuso al día siguiente irse con su papá a leñar, a tumbar, a talar árboles. Y dijo, ese día yo voy a tumbar más árboles que todos. Y efectivamente el niño llegó allá temprano, llegó con su papá y empezó a talar, y a talar, y a talar, y a talar. Y ese día tumbó más árboles que todos. Ese día ese niño, mejor dicho, estaba feliz y pues estaba teniendo los resultados que quería. Al día siguiente, el muchacho dijo, no, como yo ayer tumbé muchísimos árboles, ahora voy a tumbar muchísimos más y voy a seguir siempre siendo el mejor. Ese día el muchacho llegó incluso una hora más temprano y empezó a talar y a talar y a talar. Y a mitad del día él se empezó a dar cuenta que había tumbado menos árboles que el día anterior. Entonces el muchacho extrañado, bueno, dijo, no, yo voy a seguir trabajando duro y voy a tumbar esos árboles.
Al finalizar el día, el muchacho había tumbado menos árboles que el día anterior, incluso menos árboles que los compañeros con los que trabajaba. Al siguiente día fue también con todas las ganas, llegó 2 horas antes, se quedó hasta tarde, se quedó 1 hora más y taló menos árboles que el día anterior. Y eso siguió pasando durante toda la semana cada vez talaba menos árboles. El muchacho extrañado llegó donde su papá y le preguntó, papá, mire, yo estoy extrañado, yo me esfuerzo más, trabajo más duro, le estoy dedicando más tiempo, pero no estoy teniendo buenos resultados. Entonces el papá llegó y le preguntó, ¿te tomaste el tiempo para afilar tu hacha? Y la verdad es que nosotros no tenemos tiempo para todo, eso es muy cierto, pero sí debemos tener tiempo para todo lo importante. Debemos tener tiempo para todas nuestras prioridades. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, porque cada líder tiene que establecer prioridades para tener buenos resultados, porque si no lo hace, sencillamente se va a enfocar en cosas que no debe hacer y va a terminar perdiendo el tiempo, básicamente eso. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué los grandes líderes que tienen muchísimos negocios, tienen varias empresas, tienen diferentes proyectos a cargo, por qué esas personas siguen siendo exitosas, por qué esas personas siguen teniendo buenos resultados. Y siempre me he preguntado esto, pero la razón es muy sencilla, es que ellos establecen prioridades. Mira, cuando yo inicié mi carrera profesional, yo recuerdo que yo llegué a mi puesto y empecé a recibir muchísimas tareas por hacer. Y pues en ese momento yo no sabía ni siquiera por dónde empezar. Y mientras más trabajaba, parecía que el trabajo simplemente no se terminaba, siempre había más por hacer. Entonces yo en ese momento dije, bueno, voy a empezar a administrar mi tiempo. Pero después de hacer muchos intentos de tratar de administrar el tiempo de alguna manera, de otra, de poner horarios, después de muchos intentos me di cuenta que el tiempo sencillamente no se puede administrar. Y eso es por una sencilla razón. Mira, administrar significa controlar o cambiar algo. Y nosotros no tenemos el poder de hacer ninguna de esas dos cosas con el tiempo. Entonces, si yo les preguntara en este momento, ¿cuántos años tienen? ¿Qué me responderían? Lilian, si quieres respóndeme por el chat. Si te preguntara cuántos años tienes. Vale, acá en este caso, y lo que sucede muchísimo, en la cédula de anónimo, sí, que es anónimo que no se cuenta. Bueno, en estos casos normalmente todos respondemos con la respuesta común, ¿no? Como tengo 20 años, tengo 25, tengo 30, 40 años. Pero yo te pregunto nuevamente, ¿cuántos de esos años tienes en realidad? ¿Cuántos de esos años tú los tienes? Y me puedes decir, mira, tengo 5 años acá. No lo puedes hacer, ¿cierto? Porque sencillamente yo no puedo administrar el tiempo. Entonces, si yo te preguntara ahora, ¿cuántos años te quedan? Eso es una respuesta que no sabemos. Y nadie la sabe. ¿Cuántos años nos quedan? No lo sabemos. Por eso tenemos que utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Por eso es tan importante que establezcamos prioridades. Entonces, ese es el claro ejemplo de que no podemos administrar nuestro tiempo. Mira, yo no puedo ahorrar 2 horas al día, no puedo guardar un año para cosas que yo quiero, no puedo empezar a ahorrar de 1 hora semanal para mis vacaciones. Sencillamente no lo puedo hacer. Por eso tenemos que entender que no podemos administrar el tiempo, pero sí podemos establecer prioridades. Y mira que cuando uno empieza a trabajar en esto, uno empieza a darse cuenta que establecer prioridades simplemente te hace más eficiente. Cuando aprendes a colocar prioridades. ¿Y qué quiero decir con ser eficiente? Mira, ser eficiente es tener mejores resultados utilizando el mínimo de tiempo posible. Más adelante les voy a dar una herramienta súper buena para empezar a trabajar sobre estos puntos y empezar a ser mucho más eficiente en lo que hacemos. Mira, nosotros a lo largo de nuestra vida, normalmente cuando empezamos a tener más responsabilidades, cuando empezamos a tener más cosas por hacer, cuando tenemos hijos,
cuando tenemos, bueno, que pagar más cosas, tenemos que hacer millones de cosas más, es muy común que empecemos a tener menos tiempo. Y todas esas presiones en nuestras vidas nos empiezan a impedir que nosotros prioricemos de manera correcta. Y esto es algo que nos pasa a todos. Entonces, precisamente, yo les voy a compartir unas herramientas o unos puntos muy importantes que normalmente nublan esa posibilidad de nosotros de establecer prioridades correctamente. Mira, la mayoría tienen que ver con mala administración de nuestro tiempo, porque nos llenamos de muchas cosas y sencillamente no nos deja ver en dónde tenemos que priorizar. Entonces voy a empezar con la primera. Mira, la mayoría de las personas sobreestiman la importancia de la mayoría de las cosas. La mayoría de las personas sobreestiman la importancia de la mayoría de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, todos los días, y eso lo decías ahorita, David, todos los días, si yo me dedicara a sacar una lista de las cosas que yo debo hacer, esa lista se llenaría. O sea, con toda seguridad se va a llenar. La pregunta es, ¿de qué cosas se está llenando esa lista? Mira, yo estoy seguro que esas cosas, que la mayoría de las cosas que se llena esa lista no son cosas importantes. Entonces yo no debería preguntarme qué cosas debo hacer, sino que qué de esas cosas tienen un impacto en mi vida, qué de esas cosas van a tener una retribución en lo que yo hago o en los resultados que yo quiero. Mira, yo recién cuando me independicé, yo todos los días tenía algo por hacer. Todos los días tenía muchísimas cosas por hacer. Sin embargo, cada vez que yo hacía más y trabajaba más, yo seguía estancado en lo mismo. No tenía resultados. Y seguía estancado en lo mismo y trabajaba muchísimo más. Y eso era simplemente por una sencilla razón. No establecía prioridades. Mira, todas las cosas que yo estaba haciendo en ese momento no eran para nada importantes. No me estaba enfocando en lo que tenía que hacer. Y eso nos pasa a veces, muchas veces, porque a veces son las cosas más fáciles por hacer. Las cosas que simplemente no valen la pena. Y normalmente tratamos de hacer primero esas cosas y no nos enfocamos verdaderamente en lo importante. Y como les decía, más adelante les voy a compartir una herramienta que es muy buena para hacer todo esto. Mira, la segunda que les quiero compartir es que tener demasiadas prioridades nos paraliza. Acá yo recuerdo una historia que nos la cuenta nuestro mentor John Maxwell. Es que a los domadores de leones, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ellos salen con un butaco. Algo así, como esto. Salen con un butaco así. Pongámosle cuatro patas. ¿Qué sucede con el león cuando ve las 4 patas? Simplemente el león trata de enfocarse en las 4 patas y como no puede enfocarse en las 4 patas, el león queda paralizado y pierde todo su instinto y deja de ser agresivo. Por eso, el domador puede hacer que el león haga ciertos trucos utilizando este butaco. Yo cuando escuché esta historia, me di cuenta que tiene toda la razón. Mira, y esto nos pasa a todos. A veces cuando entramos a un nuevo trabajo o tenemos un nuevo proyecto o adquirimos una nueva responsabilidad en nuestro trabajo, nos dicen, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que responder por lo otro y te llenan de un montón de tareas por hacer. Y uno queda como en shock y uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo mismo, como ahorita me contaban que tú estás en red de mercadeo, uno le dice, bueno, tiene que empezar a prospectar personas, empezar a hacer llamadas, empezar a hacer reuniones, también te tienes que educar, ¿sí? Tienes que empezar a relacionarte con más personas. Y uno dice, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Primero tengo que ser bueno, primero tengo que aprenderme toda la información de la empresa, ¿por dónde empiezo? Entonces esto nos pasa a todos cuando iniciamos algún proyecto nuevo o tenemos muchas cosas por hacer y no arrancamos. Entonces por eso es importante que empieces a coger ese poconón de cosas que tienes que hacer y empezar a establecer prioridades. Mira, hay una frase que a mí me encanta que dice William James, que es un psicólogo, que dice, el arte de ser sabio reside en saber qué cosas pasar por alto. Te lo voy a repetir nuevamente.
El arte de ser sabio reside en saber qué cosas pasar por alto. El otro punto que les voy a hablar es, cuando le prestamos demasiada atención a las cosas pequeñas, surgen grandes problemas. Y acá yo les hablaba que cuando nosotros tenemos un poco de cosas por hacer, normalmente nos enfocamos en las más fáciles, pero no priorizamos las más importantes. ¿Y esto a qué conlleva? Que a veces dejemos pasar cosas que tenemos que hacer y va creciendo la bola de nieve hasta que llegan los problemas. Y esto, mira, te voy a contar. Yo les contaba que cuando recién iniciaba, sencillamente por no estar estableciendo prioridades, no tenía resultados. Y es verdad, porque las cosas pequeñas empiezan a desplazar las cosas importantes. Entonces, como yo estaba todo el día acá en la casa, entonces me dedicaba a sacar el perro, que tenía que hacer el almuerzo, que el mercado, y también tenía que hacer las cosas de mi trabajo. Pero sencillamente, si yo no estuviera en mi casa, no tendría que hacer todas esas responsabilidades. Y esas responsabilidades yo las manejaba de otra manera. Entonces, date cuenta que uno sí puede sacar el tiempo y si establece prioridades, se puede enfocar realmente en lo importante. Que esto es básicamente lo que les quiero decir. Por otro lado, hacer que todo sea prioritario significa que nada es prioritario. Cuando tú piensas, y esto pasa muchísimo con los jefes, que a veces tú eres el jefe estresado que está por allá echando chispas todo el tiempo, que quiere hacer todo, que dice que todo el mundo, nadie sirve para nada, que las cosas no salen a tiempo, que las cosas no funcionan. ¿Esto por qué pasa? Porque para él todo es importante y él quiere sacar todo, pero no está priorizando sus actividades. Entonces, esto es muy importante porque si tú le das a todo la misma importancia, ¿qué significa? Que nada es importante. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un jefe y le estás dando la misma importancia a todo, sencillamente tus empleados no van a saber en dónde enfocarse. Misael hablaba de en el mastermind pasado de Pareto. El Pareto es una forma de enfocarse. Es una forma de establecer qué es prioritario y qué no es prioritario para ti. Con qué personas vas a pasar la mayor parte del tiempo. ¿Sí me entiende? Entonces, básicamente, si tú estás pensando que todo es prioritario, no vas a tener resultados. Porque las cosas pequeñas, así como lo mencionábamos antes, van a desplazar eso que realmente es importante para ti. La otra que les quiero compartir es que a veces es necesaria una emergencia para forzarnos a priorizar. Te lo voy a repetir nuevamente. A veces es necesaria una emergencia para forzarnos a priorizar. Y esto yo creo que nos pasa a todos. Nosotros arrancamos en nuestra vida laboral o cuando tenemos algún emprendimiento, pero cuando ya vemos que tenemos que cumplir con algo, ahí es cuando empezamos a correr y empezamos a priorizar inconscientemente. Eso me pasaba muchísimo en la universidad o en el colegio, que uno dice, bueno, tengo la tesis. Y uno dice, bueno, me voy a tomar 2 meses para preparar mi tesis bien, voy a trabajar 1 hora al día. Y uno empieza con un esquema de administración del tiempo y empieza a decir, bueno, voy a hacerlo poco a poco, voy a trabajar de a 1 hora. ¿Y qué resulta pasando? Que a veces se nos acumula todo en el último mes y ahí sí empezamos a priorizar, y ahí sí empezamos a hacer las cosas, y ahí sí empezamos a sacar todo a tiempo. Pero eso lo hubiéramos podido hacer mucho antes si hubiéramos empezado a priorizar. Y sencillamente, como no nos tomamos el tiempo para priorizar, para saber qué es importante, cuando ya nos sentimos ahorcados es cuando empezamos a hacerlo. Acá yo recuerdo una historia que me parece muy chistosa, es que alguna vez había una embarcación que se iba a hundir y había una señora, ya se iba a subir a la barca que sacan de socorro para que lo salven, esa barca que es como inflable, y la muchacha le dijeron, bueno, súbase ya, y ella dijo, no, espéreme, yo voy por unas cosas que necesito. Y la señora tenía plata en su cuarto, tenía joyas en su cuarto, tenía de todo en su cuarto, pero lo que ella sacó fue unas naranjas. Es decir, ahí sí priorizó. A veces las emergencias nos hacen priorizar en qué es realmente lo importante para nosotros. Entonces, mira que los líderes ineficaces, como lo mencioné anteriormente, se enfocan en actividades urgentes, no priorizan. Sin embargo, los grandes líderes saben que
deben poner en una balanza dos factores para ser eficientes: la importancia y la urgencia. Entonces, es una herramienta que vamos a hablar más adelante, que les va a enseñar cómo yo puedo priorizar lo importante y lo urgente. Pero por ahora me gustaría escucharlos y saber cuál de estos factores está afectando su vida en este momento. Si me quieren compartir, David, Miki, o bueno, si tú quieres, Lili, por el chat. Nosotros administramos los eventos, no el tiempo tal como tú dices. Ok. Mira, Juan, David. yo tengo un comentario. Algo que yo he aprendido es a saber decir no. Muchas veces hay personas que uno no quiere dañar esa relación, como yo decía en el mastermind pasado. A veces una de esas personas tiene que decir no. Y con ese mismo propósito, con el propósito de priorizar lo que es importante para mí. Yo tengo que, si le digo sí a todo, entonces no voy a tener tiempo para nada. Pero si sé decir no a las personas que me solicitan de mi tiempo, entonces yo voy a saber distinguir en qué es lo que es importante y no para mí en ese momento. Pero no es porque sea algo personal. Mucha gente que es un poquito inmadura piensa de que, no, este es malo o esta persona se la cree mucho. Pero no es eso, es porque es lo que es más importante para uno. Eso no es de la noche a la mañana que uno lo desarrolla, claro está, pero a través de que vamos aprendiendo qué es lo que es importante para nosotros, vamos a aprender a decir más el no que el sí, porque el sí muchas personas lo están esperando, pero el no quiere decir de que, ok, tal vez no ahora, pero más tarde después, cuando la solicitud, algo se convierte en prioridad para mí también. Uh-huh. Y esas prioridades tienen que estar enfocadas a lo que tú quieres, a lo que quieres conseguir, a los resultados que deseas. Entonces, esto que tú me dices, David, es completamente cierto. Mira, si, no, para un ejemplo chistoso, mira, si yo me dedicara a decirle sí a todo lo que le gustaría hacer mi esposa, yo creo que no tendría tiempo para mí en nada, porque ella siempre tiene planes todos los fines de semana, todos los días en la tarde tiene un plan, todos los días tiene algo que hacer, y sencillamente si yo le dijera sí a todo, por más que la ame, no tendría tiempo para mí, y, y pues no tendría resultados en mi trabajo, no podría estar haciendo este mastermind. Entonces, eso que tú dices es muy cierto y se aplica muchísimo. Y aprovecho lo que tú dices para contarles una herramienta que ya les había mencionado que les iba a decir, y es que no siempre administrar el tiempo es fácil, pero cuando tú te das cuenta que puedes administrarlo con dos factores, que es importancia y urgencia, vas a hacerlo de manera efectiva. ¿Cómo funciona esto? Mira, básicamente existen cuatro combinaciones. Existen cosas que son muy importantes y cosas que son muy urgentes. Este tipo de actividades son las de las cuales tú tienes que salir primero. Son esas cosas que tienes que hacer inmediatamente. Son esas cosas que tienes que priorizar de una vez. Por otro lado, están las cosas muy importantes, pero que no son muy urgentes. Mira, este tipo de actividades son las que toca colocarles una fecha límite, así como les decía para la tesis. Uno coloca una fecha límite y le incorpora en sus actividades diarias para irlas haciendo poco a poco. Bueno, por otro lado, están las cosas que no son muy importantes, ¿sí? Y son muy urgentes. Ese tipo de actividades, como tú lo decías, David, hace un momento, son esas cosas que yo tengo que tratar de empezar a delegar, de empezar a pasárselas a alguien más. O tengo que tratar de hacerlas utilizando el menor recurso de tiempo disponible que nosotros tenemos, ¿cierto? Es tratar de hacerlas rápidas sin gastar tiempo, o si no, delegárselas a alguien más. Por el otro lado, que estas son las cosas que son poco importantes y poco urgentes. Esas son las actividades que tú debes eliminar. O sea, estas son las actividades que uno dice no y no y no, ¿sí? Y si no las puedes eliminar, porque a veces nuestros trabajos nos dicen, venga, es que usted tiene que cumplir con esto, ¿sí? Tiene que hacer esto usted. Bueno, tratar de delegarlas. Pero si no puedes delegarlas, una muy buena opción es que tú programes una hora semanal
para ese tipo de cosas que no son importantes ni urgentes. Entonces, una hora a la semana, no al día, tú te dedicas a salir de esas cosas que no requieren tiempo, que no son importantes. Y con eso tú tienes el resto del tiempo para trabajar en las cosas que son importantes y son muy urgentes, o las cosas que son urgentes, que no son muy urgentes, pero son importantes. Entonces es una herramienta muy poderosa que yo la vengo aplicando, mejor dicho, desde que estaba trabajando, y yo les contaba que yo tenía dificultades para organizar mi tiempo porque sencillamente me llenaba muchas cosas. Y el jefe que yo tenía en ese momento me pues decía, no, es que todo es importante para mí, toca hacer esto. Y decía, pero es que este reporte ni siquiera lo miramos, esta tarea ni siquiera la utilizamos. Y hasta que empecé a priorizar, él empezó a entender que estaba dando mejores resultados cuando priorizaba las cosas importantes, las cosas que sí se mostraban, las cosas que mostraban resultados y no las otras cosas. Entonces, esa es una herramienta que a mí me ha servido muchísimo, y por eso quería comentárselas, porque sencillamente, y recuerda esa frase, mira, una vida en la que todo es importante, sencillamente es una vida en la que nada importa. Te lo voy a repetir nuevamente. Una vida en la que todo es importante, sencillamente es una vida donde nada importa. Y por acá, qué bueno tenerte, Misael. Ya está, Misael estaba por Nueva York, ya veo que está nuevamente en la casa. Estoy en mi casa de nuevo, por fin. Te cuento, sí, estaba en Nueva York, acabo de llegar hace una hora y algo. Y sí, llegué y todavía ni siquiera he saludado a mi familia porque llegué 10 minutos antes de una llamada que tengo en República Dominicana. No sé si vieron por ahí, pero yo estaba en Instagram Live para otra cuenta en una escuela que se llama Synergy Business School. Yo hice un Instagram Live terminé hace unos minutos. Luego de eso tenía una reunión con ellos y ahora estaba aquí con ustedes. So, no me para. Prioridades. Prioridades, fantástico. No sé, Juan Carlos, si me estás cediendo la palabra o simplemente me estaba saludando, pero te voy a comentar algo que me gusta bastante. Me voy a devolver un poco atrás, donde tú hablaste de tener muchas prioridades, donde hablaste del león y del banquillo y del enfoque. Y cuando leí esto me llamó bastante la atención y me escribí a mí mismo en el libro, me hice una nota a mí mismo en el libro acá, un pensamiento que generó esta parte del libro, generó en mí, y es que la atención dividida produce indecisión que afecta tu producción. Entonces, cuando mi atención es dividida, ¿ok?, produce en mí una indecisión, y por ser indecisivo, entonces yo no soy productivo, ¿ok? Porque es lo que sucede con el león. El león es el animal más feroz de la selva, ¿ok? Es el rey de la selva, pero su indecisión de cuál de los pilotillos o de las patas del banco enfocarse elimina su producción. Y eso pasa con nosotros. Cuando nuestra atención está dividida, nuestra producción está arruinada. ¿Ok? Cuando mi decisión es dividida, mi producción es entonces eliminada. Quería compartirte eso ahí porque me llamó, es una de las áreas que me llamó bastante la atención ahí mientras tú compartías eso. Vale, perfecto, Misael. Y no, pues yo estaba comentándoles de básicamente esas barreras que evitan que nosotros establezcamos prioridades. Pero ya Misael les va a comentar precisamente de cómo manejar esas prioridades, ¿no? Cómo hacerlo de manera correcta. Correcto. ¿Cómo nosotros podemos ser proactivos, no reactivos? ¿Okay? Eso es específicamente lo que queremos hacer.
Y la semana pasada, de una manera no intencional, yo entré y hablé bastante del principio de Pareto. Y es allí quizás el primer punto que pudiéramos hablar. Hay varias soluciones de cómo nosotros podemos convertirnos en proactivos. Ahora bien, miren, y si ustedes, yo le invito a que ustedes adquieran este libro. Si todavía no lo tiene, adquiéralo. Y el libro le va a dar algunos principios. Pero déjeme decirle algo. No hay nada, no existe nada que te haga más proactivo que la anticipación. La anticipación produce acción. ¿Ok? La anticipación produce acción. ¿Qué significa eso? Muéstrame una persona proactiva y yo te voy a mostrar una persona que anticipa. ¿Por qué? ¿Qué es la proactividad? La proactividad es prepararme para. La proactividad es pensar en lo que viene. La proactividad es arreglar el ambiente, en el entorno, para recibir lo que yo quiero. ¿Ok? Eso es la proactividad. Entonces, ¿qué hace el principio de Pareto? El principio de Pareto lo que te dice es esto. ¿Ok? Y veo ahí ¿cómo se pronuncia? Yo sé que es Lilian y... ayúdame, Juan Carlos, por favor. ¿Lilian? Cajur. Ah. Okay, fantástico. Veo a Cajur tomando notas, o quiero ir despacio. El principio de Pareto, hablamos de eso muy extensivo. Yo creo que no debo matar un caballo muerto o llover sobre mojado. Pero le voy a resumir el principio de Pareto en mis palabras. El principio de Pareto, en las palabras de Misael Díaz, enseña lo siguiente. Si tú quieres lograr más o si tú quieres hacer más, ¿ok? Pasa más tiempo haciendo menos, ¿ok? Para producir más, pasa más tiempo haciendo menos. Yo veo que David me miró y su mirada me dice, ok, Misael, explícame eso. Ok, mira, y eso es proactividad. Si yo quiero producir más, yo debo pasar más tiempo haciendo menos cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que mi atención dividida mata mi productividad. Entonces, Juan Carlos nos habló de que cuando yo hago 100% de las cosas una prioridad, entonces nada es importante. Él nos habló de eso. Entonces, si tú quieres aplicar lo que Juan Carlos enseñó, enfócate en una o dos cosas y pasa más tiempo haciendo una o dos cosas y no pases mucho tiempo haciendo 30 cosas. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero lograr más, yo debo pasar más tiempo haciendo menos, que es lo que enseña el principio de Pareto. Pasa más tiempo enfocándote en el 20%, no en el 80%. Eso es lo que enseña el principio de Pareto. Más tiempo enfocándote en menos y no en más. ¿Por qué? Porque tú te enfocas en dos cosas y le sacas mejor resultado que enfocarte en 10 y no dedicarle tu energía a todas. Es imposible darle el 100% de tu energía a 30 cosas o a 20 cosas. Eso es imposible. Tú no puedes. Entonces, ¿qué pasa? En tus prioridades, ¿qué tú quieres en tus prioridades? En tus prioridades lo que tú quieres tener es, ¿cómo tú te vuelves proactivo? Bien, es mejor, escucha bien, es mejor tener el 1% de 100 hombres que el 100% de ti mismo. ¿Ok? Es mejor tener el 1% de 100 hombres que tener el 100% de ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sacar? Porque estamos utilizando la llave del liderazgo. La llave del liderazgo se llama prioridades. ¿Y por qué es una llave? Porque mis prioridades me abren espacio para yo enfocarme en lo que en realidad me da resultado. Mis prioridades me dan la habilidad de yo invertir en lo que me da el mayor retorno. ¿Ok? Entonces, por eso es. Entonces, principio de Pareto, no tenemos que hablar de eso. Ahora bien, otra forma como yo puedo convertirme, ¿ok?, en una persona proactivo, es allí lo que estaba aludiendo hace un minuto, y es que las prioridades, esas llaves, me permiten hacer lo que es 3R.
lo que nosotros le llamamos las 3 R. La primera es, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué es un requisito para Misael? ¿Qué se requiere de mí? Y un ejemplo que yo utilizo mucho, hablo bastante de esto, es mi familia. Mientras yo esté vivo en este planeta Tierra, se requiere de que yo atienda a mi familia, de que yo sea responsable de mi familia. Yo no puedo delegarle la responsabilidad de mi esposa a Juan Carlos, a David, a Cajur o a Mickey, que tenemos por acá. ¿Okay? Yo no puedo delegar la responsabilidad de mis hijos a ninguno de ustedes. No. Eso es requerido de mí. ¿Qué se requiere? Entonces, ¿qué tú tienes que hacer para volverte proactivo? Haz una lista de todas las cosas. ¿Ok? Haz una lista de todas las cosas. Y en una escala del 1 al 3, tú la vas a numerar. En una escala del 1 al 3. A mí me gusta la ilustración y creo que tengo eso acá. Creo que el libro enseña esto. Bien, fantástico. Ojalá ustedes puedan ver esto aquí. ¿Ok? Ojalá lo puedan ver. ¿Qué dice aquí? Lo que dice son una lista de responsabilidades. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Yo voy a hacer una lista de mis responsabilidades. Y yo voy a tener 3 columnas, ¿ok? 4 columnas, donde yo voy a poner lo que se requiere de mí. ¿Qué se requiere de ti? ¿Qué es eso que nadie más puede hacer por ti? ¿Qué es eso que nadie más puede hacer por ti? Eso es lo que se requiere de ti. Segundo, y te voy a explicar por qué en un momento, lo que te da un mayor retorno. ¿Cuáles son las cosas que te dan un mayor retorno? Es decir, que te dan una mejor paga, que te retornan más, que te dan mayores resultados. ¿Ok? Y por último, lo que te da una mayor recompensa. Entonces, rapidito, porque estoy mirando el tiempo y no tengo mucho tiempo. Entonces, Michael, qué pena te interrumpo. Voy a compartirles el cuadrito, yo lo tengo acá, ¿vale? fantástico, fantástico, fantástico. Yo lo tengo por ahí también, pero no lo tengo así que pudiera... Bien, entonces, la primera R, vamos en la R. ¿Cómo volverte proactivo? Debes aplicar lo que se llama las 3 R. R número 1, ¿qué se requiere de ti? Tú tienes que saber lo que se requiere de ti. Si hay algo que tú estás haciendo que otra persona puede hacerlo y lo hace a un 80% o más de la capacidad que tú puedes hacerlo, delégalo. 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 Si hay algo que se requiere de ti que nadie más puede hacer, eso es, tú tienes que hacer, enfócate en eso. Ok, entonces, número 2, la segunda R es ¿qué te da el mayor retorno? ¿Qué te da el mayor retorno? Es decir, ¿qué es lo que te paga más? ¿Qué es lo que te da mayor resultados? Tienes que enfocarte en lo que te da mayor resultado. Porque al final del día, la clave del juego, la clave del liderazgo, es que tú traigas resultados hacia el equipo. Tú no puedes ser un apagafuego, tú no puedes ser un bombero. ¿Ok? Entonces, ¿qué tú vas a hacer acá? Lo que está enseñando Juan Carlos es, no sé si pueden verme a mí. ¿Me pueden ver a mí, Juan Carlos, ellos? ¿O tú? Sí, pero verá, voy a dejar de compartir. Dame un segundo. Ok. Listo, ya. Ustedes van a dar un score, le van a dar una puntuación, ¿ok? Del 1 al 3. Si tú haces una responsabilidad y tú dices, bueno, se requiere de mí un 1, es el más alto, y el 3 es el más alto. Entonces tú vas a terminar con 1, 3, 1, 3. Entonces al final tú lo vas a sumar, todos, lo vas a sumar. Y por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Responsabilidad, mi familia. Mi familia, ¿ok? Mi familia. Se requiere de mí un 3. Me da un mayor retorno, también un 3. Y me da una mayor recompensa, esa es la R número 3. La tercera R es lo que me da mayor recompensa. Primera R, ¿qué se requiere de mí? Segunda R, lo que me da el mayor retorno, lo que me da mejores resultados. Y la tercera R es lo que me da mayor recompensa. Cuando habla de recompensa, habla de lo que me trae mayor satisfacción,
hacia mi persona, de lo que me hace sentir más completo, de lo que me hace sentir más rejuvenecido, lo que me llena de energía, lo que me hace continuar, de esa recompensa. ¿Qué es lo que me da mayor recompensa? Porque yo no quiero estar invirtiendo mis energías en algo que me deprime. No quiero, no puedo, porque me vuelvo deprimido. Entonces, al final, cuando yo tengo ese score, al final yo voy a terminar aquí con un 9. ¿Por qué yo voy a terminar con un 9? Porque se requiere de mí mi familia. Sí, eso es un 3. ¿Me da un gran retorno? Sí, también es un 3. ¿Me da mucha recompensa ver a mi familia bien? Tú puedes creer que me da mucha recompensa. Entonces es un 3. Tú lo vas a sumar y tú vas a decir, ok, eso es un 9. Lo que sea un 9 requiere de tu atención. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, bañar el gato, eso es un 1. Ver deportes también es un 1. Escuchar constantemente noticias negativas o si lo quieres abreviar, CNN, constantemente noticias negativas, eso también es un 1. ¿Ok? Entonces, tú puedes tener un 3 y si tú terminas con algo que es un 3, ya tú sabes que eso tú no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque en una escala de un 1 a un 9 es un 3. Entonces, no requiere de tu atención. Y de eso se trata. ¿Cómo me vuelvo proactivo? Me vuelvo proactivo, ¿ok? Enfocándome en lo que se requiere de mí, en lo que me da mayor retorno y en lo que me trae mayor recompensa. Así yo puedo, entonces, traer a mí los mejores resultados. Recuerda, escucha bien, que el desafío más grande en el liderazgo, ¿sabe cuál es el desafío más grande en el liderazgo? ¿Quién me dice cuál es el desafío más grande en el liderazgo? ¿Quién se atreve a decirme? David, Miki, Lilian, Cajur. ¿Quién me dice el desafío más grande en el liderazgo? En el mastermind que tú hiciste antes, tú dijiste algo que yo todavía lo tengo en mis notas. Dice sacrificar lo bueno por lo mejor. Ya. Entonces, Ya. yo creo que eso es una de las partes más importantes del liderazgo, porque uno quiere ir más arriba y muchas cosas le va a parecer buena a uno, pero realmente son pocas las cosas que son mejores. Entonces, yo creo que eso es uno de los desafíos también. Sí, muy bien. Y gracias por recordarme eso. Definitivamente. En esto de prioridades, nosotros debemos aprender a sacrificar lo que es bueno por lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo que es bueno lo bueno es el enemigo de lo mejor. Yo tengo un buen trabajo, pero tú puedes hacer algo mejor. Wow, Misael, qué buen trabajo. Sí, pero yo puedo hacerlo mejor. Óyeme, tú hablas bien, tú hablas bueno, pero puedes hacerlo mejor. Tú puedes afilar esa hacha mejor. Estás tumbando los árboles, pero puedes hacerlo mejor. Lo que pasa es que no te ha detenido a afilar la hacha. Y entonces, ¿qué pasa? En el liderazgo, uno de los desafíos más grandes en el liderazgo es decir que no. Decir que no. Un gran líder pasa 97, 98% de su día diciéndole que no a cosas. ¿Por qué? Aprende a decirle que no a lo bueno para que puedas decirle que sí a lo mejor. Dile no a lo bueno para que puedas decirle que sí a lo mejor. De lo contrario, te vas a mantener estancado. Y es un gran desafío tú aprender a decir que no. Porque como líder tú quieres agregar valor y tú piensas que diciendo que sí todo el tiempo es la forma de tú agregar valor. Cuando en realidad estar diciendo que sí todo el tiempo es lo que te hace tener una atención dividida, y cuando la atención se divide, ¿ok? Crea confusión y la confusión afecta mi producción. ¿Ok? Entonces, debo aprender a decir que no, decirle que no a lo bueno para poder dar la bienvenida a lo mejor. Te vuelves proactivo cuando tú aplicas el principio de Pareto, y el principio de Pareto, si te quieres recordar, recuérdate esto. Un gran líder que aplique el principio de Pareto pasa más tiempo haciendo menos. ¿Ok? Pasa más tiempo haciendo menos. Un líder que practica buenas prioridades aplica las 3 R's. ¿Qué se requiere de mí? Que me dé el mayor retorno y que me trae la mayor recompensa. Esas 3 cosas. Si no se requiere de mí, la delego. Si no me da el mayor retorno, la delego. Si no me trae una buena recompensa, la delego. ¿Ok?
Muy importante esto, muy, muy importante. Y que aprendamos a decir que no a lo bueno para entonces poder agarrar lo mejor. Muy importante. Juan Carlos. Eh, bueno, perfecto, la tenía en silencio. Listo. Ahí me gustaría saber, bueno, en este momento, ¿qué preguntas tienen? Ya estamos un poquito corticos de tiempo, pero me gustaría saber qué inquietudes tienen, qué preguntas tienen al respecto de lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, preguntas, comentarios, cómo han estado absorbiendo esta información, qué han aprendido, eh, sus opiniones, todo. Se vale todo ahora mismo. Bueno, una pregunta rápida. ¿Qué herramienta les parece, o bueno, cuál de las herramientas que hablamos hoy les parecen muy útiles para su vida y cómo piensan aplicarla? Bueno, una de las herramientas que a mí me gustó es que no a todo le podemos dar la misma importancia. Tenemos que saber diferenciar a qué le damos la importancia. Porque si todo es importante para nosotros, terminamos haciendo nada, en otras palabras. Entonces, lo que yo pienso hacer es revisar mi agenda diaria también. Y aunque yo crea que es importante revisarlo otra vez para ver si es necesario es algo importante, para tomarlo antes de convertirlo en prioridad en mi vida. Muchas gracias, David, por tu aporte. Y sí, mira, esto es muy cierto. Y yo he escuchado mucho, y creo que se escucha mucho popularmente, por lo menos acá en Bogotá, y es que dicen, si quieres saber si una persona es de éxito, mira qué tan llena está su agenda. Y yo creo que esto es cierto, pero a medias, porque el hecho de tener la agenda llena no quiere decir que estés ocupando esos espacios de manera efectiva, de manera eficiente. Entonces, es más bien preguntarte qué personas y quiénes y qué ocupan esa agenda, en vez de pensar solamente que tiene que estar ocupada. Entonces, saber si en realidad tiene las prioridades que es con las personas con las que va a pasar el tiempo y las cosas con las que va a gastar el tiempo, bueno, y las cosas que va a gastar en ese tiempo. Entonces, me parece muy bueno tu aporte. Por acá también veo que Lilian me dice que vencerse a sí mismo, Ese es Mickey. eh, Mickey. vencerse a sí mismo es el aprender a decir que no, no es vencerse a sí mismo y Ya. supongo que precisamente eh, empezar a priorizar realmente lo importante. Sí, eso es muy, muy, muy interesante, eso que lo comparte Mickey, Juan Carlos y todos nosotros acá, porque él habla, él comparte antes de eso, él dice que también es importante en la forma en cómo se dicen las cosas. Y habla también de que muchas veces nosotros no queremos decir que no por no ofender a las personas. O por no ser malinterpretados y todo eso. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos ese músculo y que ahí entonces se demuestra las prioridades. Si mi prioridad es estar siempre bien contigo, yo siempre voy a querer decirte que sí. Pero si mi prioridad es tener un liderazgo efectivo, robusto, que te traiga resultados y que al final de todo te pueda agregar valor, entonces mis prioridades van a estar por encima de muchas de las cosas que puedan presentarse y voy a aprender a decir que no. Entonces, es bien interesante y eso es lo que se llama disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Qué es disciplina? Disciplina es la habilidad de darte a ti mismo un comando y de hacerlo. ¿Ok? Eso es disciplina. Es la habilidad de decirme a mí mismo, yo voy a hacer esto y de hacerlo. Hay muchas personas que dicen van a hacer algo, pero nunca lo hacen. Entonces, eso no es disciplina. Y eso entra en las prioridades. En mis prioridades, si yo soy disciplinado y me digo que voy a hacer una cosa, aunque se me presente otras cosas que pueda verse mejor, o que pueda verse bueno, yo le voy a decir que no, porque yo estoy en busca de algo que está mejor o quiero tener mejores resultados. Y eso habla de disciplina. Muy, muy importante que nosotros podamos
influenciarnos a nosotros mismos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Opiniones de lo que estamos haciendo acá antes de culminar? Misael, el último comentario, ¿no? Me hiciste acordar de, no sé si tú te recuerdas de, tengo el nombre de él, es Warren Buffett, es un inversionista muy conocido aquí en Estados Unidos. Sí. Y él dice de que él dice no a 99% de las solicitudes que le pasan, para decirle sí a ese 1%, y por eso él acredita mucho su éxito al aprender al saber decir sí y al saber decir no cuando es necesario. Correcto, correcto, sí. He escuchado eso y es muy importante. Muy, muy importante. Aprender a decir que no es tan importante como saber decir que sí. O más importante. Cajur está mudo. Está mute. Es que no le sirve el sonido. Okay. Entonces... Pueden escribir, no hay ningún problema. Si el audio no les funciona muy bien, pueden escribir. Okay. Fantástico. Qué bien. Ya nos queda una semana más. No estuve al principio porque, como les decía, estaba viajando. ¿Okay? Pero ya nos queda una semana más y quiero recordarles. Si yo sé, David, que tú vives en Georgia, pero tú tienes familia en Medellín o personas en Colombia, pasa la información, ¿ok? Pasa la información y así podemos agregarle valor a ello. Dice Cajur, dice, necesito arreglar este audio, es una prioridad. Fantástico. Muy buena, muy buena. Sí, estaremos en Medellín, Colombia, septiembre 8. Septiembre 8 estaremos allá en lo que es The Leader. Así que le estamos invitando a ustedes e invitando a sus amigos, a cualquier persona que ustedes tengan en esa área, que estén cerca de allí, que puedan llegar. Estamos invitando a que se den cita allá en The Leader, septiembre 8. Ya eso es apenas un mes, ¿ok? Un mes. En solo un mes estaremos por ahí. Así que, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentarios, opiniones? Nos gusta escuchar. El objetivo, obviamente, sí, es venir y compartir con ustedes, pero donde más riqueza hay es cuando empezamos a hablar de cómo se estamos implementando o de cómo se estamos aplicando estos principios que estamos aprendiendo acá. Ahí entonces es donde toma vida el Mastermind y podemos entonces aprender tanto ustedes de nosotros como nosotros podemos aprender de ustedes. Mira, una preguntita antes de que se termine todo. Sí. En las 3 R's, la palabra retorno y recompensa algunas veces se puede confundir. Entonces, cuando uno está mirando una actividad, ¿qué retorno le trae y qué recompensa le trae? Entonces, las personas tienden a verlo como que, oh, retorno, si me trae un buen retorno, pero no una muy alta recompensa, entonces es una prioridad. Entonces, ¿cómo diferenciar entre las dos cosas? Sí, sí. El retorno es a base de la mejor forma que puedes pensar en esto, es que el retorno es algo en lo que yo voy a invertir. Yo estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo mi tiempo, estoy invirtiendo dinero, estoy invirtiendo recursos, estoy invirtiendo capacidad, estoy invirtiendo cualquiera sea lo que vayas a invertir. El retorno, ¿qué me da el mayor retorno? ¿Qué me da mayor retorno? ¿Invertir en café colombiano o invertir en teléfonos iPhone? ¿Ok? Entonces, ¿qué me da el mayor retorno? Yo estoy buscando como líder, ¿qué me da el mayor retorno? ¿Qué me da mayor recompensa? ¿Qué me da mayor recompensa? Pasar un tiempo jugando golf o pasar un tiempo con mi familia en algún lugar viendo a mis hijos reírse y gozar. ¿Ok?
qué me da mayor recompensa, qué me satisface más, qué me llena más de satisfacción como persona. A eso se refiere. Porque esa recompensa, ¿por qué? Porque como seres humanos nosotros queremos ser recompensados. Entonces, y cuando habla de recompensa es de eso, de qué me da mayor satisfacción como persona, ¿ok? Y está más ligado a las emociones. Esa recompensa va más ligada a mis emociones personales, cómo yo me siento, cómo me hace sentir como persona. ¿Okay? Entonces, así es como yo lo diferenciaría en cuanto a la palabra retorno y recompensa, hacer una diferencia entre una y otra. En el inglés utiliza literalmente la palabra return, ¿ok? Return, pero entonces en la recompensa usa la palabra reward. Entonces ahí se establece una diferencia, ¿ok? So, la diferencia sería return, de retorno, y reward, ¿sabe? Como un premio, premiación, la palabra reward, de recompensa. Entonces, en inglés se hace una mayor diferencia. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Lilian, Miki, David. Preguntas, inquietudes, quejas. Bien, la semana próxima estaremos hablando de carácter. Carácter es, en el liderazgo, es mi tema favorito. Cuando hablo de liderazgo me encanta hablar de carácter, incluso, o por cierto, desarrollando carácter de liderazgo es el tema que voy a llevar en Medellín. Me encanta hablar de carácter. Me gusta hablar de carácter. Así que el carácter es un tema muy rico, tiene mucho que dar, tiene mucho que sacarle, y les invito a que se den cita y que si pueden invitar a alguien, inviten a alguien al próximo martes y allí estaremos dando conclusión hablando de carácter. Juan Carlos y yo estaremos aquí una vez más a las 8 horas de Colombia. Juan Carlos, te dejo con la última palabra. Bueno, no, pues no siendo más, pues un gusto seguir compartiendo con ustedes. De verdad que para mí es un gusto seguir agregándoles valor a su vida y eso es básicamente lo que vamos a hacer este 8 de septiembre en The Leader. Lo que más me gusta es poderles dar herramientas que sabemos que son muy útiles para la vida de cada uno. Hagan lo que hagan. Hace poquito Cajur me decía que él trabajó en redes de mercadeo. Mira, esto es muy útil para redes de mercadeo. Y también si eres empleado, si tienes un nuevo empleo, entonces es importante la educación. Por ahí alguna vez escuché un dicho que dice que el que no se educa, caduca. Y yo creo que es muy cierto, porque si uno no invierte en sí mismo, que es lo más importante, es lo que tú puedes dar, pues básicamente los resultados que vas a tener son nulos. Entonces, la mejor inversión que puedes hacer siempre es en ti mismo. Y parte de la gran inversión que nosotros tenemos en nuestras vidas está acá. Entonces, darles pues, las gracias por estar acá acompañándonos y de verdad, pues felicitarlos porque el hecho de que están invirtiendo en ustedes es muy bueno y van a tener ese retorno en sus vidas como lo merecen. Entonces, pues bueno, no siendo más, buenísimo que nos podamos ver en el siguiente Mastermind que vamos a hacer, o Mentes Maestras. Vamos a hablar de carácter, como le decía Misael. También es súper importante comentarles que va a iniciar otro Mentes Maestras, lo va a dictar Fabio y John. No estoy seguro si es Fabio y John o solamente Fabio. Fabio y John. A Fabio y John. Y va a ser muy bueno porque van a hablar de cómo desarrollar líderes. Entonces, Cajur, yo creo que es un tema que te puede importar muchísimo por lo que hace Red de Mercadeo. Entonces, cómo educar a los líderes alrededor tuyo. Entonces, es un súper mentes maestras y están invitados también a que se inscriban y espero verlos en el 8 de septiembre en The Leader. Como dice Misael, ¿cómo es? Chao, pero antes de eso, ¿sabes qué? Me llegó algo y quiero compartírselo antes de decirle bye, quiero compartirle.
Invertir en ti es requerido porque te da un buen retorno y te trae buenas recompensas. ¿Ok? Invertir en ti es requerido porque te da un mayor retorno y produce muy buenas recompensas. Ahora sí, como siempre te digo, chao, chao.